Buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico para el 22 de abril del 2021. Hoy estamos continuando nuestra lectura de la carta a los Hebreos y leeremos el capítulo 12. Casi estamos al final de esta epístola. Pero antes de comenzar la lectura y comentario, vamos a orar. Oremos. Santo Dios, tú que nos has inspirado con el ejemplo de tus profetas y tus santos, y sobre todo que nos has inspirado con el ejemplo y la dirección de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Pedimos que durante este estudio tu Espíritu nos ilumine para que nos conformemos cada vez más a la imagen de tu Hijo, para que seamos dignos de ser llamados hijos tuyos, porque tú nos purificas y nos limpias de todo mal. Infunde fe en nuestros corazones y haz que en todo podamos alcanzar tus propósitos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En las dos previas sesiones leímos el capítulo 11 de esta carta, que nos presenta una letanía o un listado largo de los ejemplos de fe en la Biblia. Escuchamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de Rahab, de muchas personas que tuvieron fe en el Dios de Israel y que por ende lograron las metas y los propósitos que Dios tenía para con ellos, porque confiaron en Dios y Dios escuchó sus súplicas. Pero nos quedó algo curioso. Dice que todos ellos lograron lo que Dios quiso que lograron, que recibieron las promesas de Dios, pero nunca recibieron las promesas en plenitud, porque Dios quería compartir esa plenitud de bendición y de promesas con nosotros, los que somos redimidos en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a continuar el mensaje de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Vamos a ver ese versículo. Es una transición entre todo listado de ejemplos y nos hace permitir entender por qué nos dio ese listado de ejemplos. Dice, todos esos patriarcas, héroes, profetas, heroínas de la Biblia, lo que llamamos el Antiguo Testamento, están a nuestro lado, están alrededor de nosotros como una gran nube de testigos. Es decir, que no estamos solos. No estamos solos, no solo la iglesia es de los que vivimos en cualquier momento, sino la iglesia, el pueblo cristiano, incluye todos los santos y héroes del Antiguo Testamento, de las épocas pasadas, y que su ejemplo nos debe inspirar a dejar a un lado el pecado, porque el pecado es un estorbo para nuestra carrera, como se describe aquí. Sigamos a partir del versículo 2. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que, después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Entonces ya pasamos del ejemplo de los héroes de Israel, de los santos, al ejemplo de Jesús. Él es nuestro ejemplo principal de cómo vivir como hijos de Dios. De Él viene nuestra confianza.
en parte porque lo hemos visto o hemos escuchado testimonio de su gran ejemplo, de su amor, de su sacrificio y obediencia a Dios, pero también recibimos la capacidad de creer del amor de Jesús que Él ha conseguido al derramar su gracia en nosotros. La fe también es don de Dios. Dice que sí, Jesús sufrió toda clase de vergüenza, toda clase de sufrimiento. Si vamos a seguir su ejemplo, a lo mejor tenemos que sufrir también. Pero dice, Jesús aguantó todo porque sabía que al final todo cambiaría, que dice que estaría muy feliz. Es decir, que recibiría la plenitud de la bendición que Dios había prometido a los que están justos, a los que están en una recta relación con el Padre. Por eso dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Claro, dice, y recuerden que ustedes todavía no han tenido que sufrir como Él. Es claro que en algunos años posteriores, la iglesia sufrió grandes persecuciones. Hoy en día sufre persecuciones en muchos lugares. Solo esta semana leí sobre el caso de un cristiano asesinado en Egipto porque era creyente por lo que llaman el Estado Islámico. Siempre hay persecuciones, siempre hay gente que quiere atacar al pueblo de Dios por su fe. Pero esa fe nos inspira incluso a sufrir y a morir, pero quedarnos leales a Jesús. Leamos versículo 5. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Creo que es del texto de los Proverbios. Consejo es decir que Dios corrige a sus hijos. Dios disciplina a los que Él ha nombrado como hijos suyos. Por eso, si es necesario en esta vida, tenemos que sufrir, tenemos que enfrentar muchas dificultades, pero Dios está para que podamos crecer, para que podamos aprender, para que seamos mejores a través de todas esas circunstancias. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre y que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Interesante este pasaje. Nos habla del castigo, de la disciplina. Y nos dice que Dios nos puede castigar, Dios nos puede disciplinar porque nos ama. Y nos recuerda que a los niños de la casa, cuando son pequeños, hay que disciplinarlos. Claro, en casi toda la historia humana, esa disciplina ha incluido alguna clase de golpe, no para herir a los niños, sino para disciplinarnos. Hoy en día, prácticamente nadie va a decir que esa es la mejor manera de castigar o disciplinar a los niños. Pero la lección es válida. Tenemos que aprender que Dios nos va a corregir porque nosotros también
corregimos a nuestros hijos. Si no los corregimos, si no los imponemos disciplina, no van a crecer, no van a aprender. Más bien se van a malcriar. Dios no quiere que sus hijos seamos malcriados. Quiere que tengamos disciplina y que podamos forjar un carácter parecido al carácter de Él. Es decir, quiere que seamos santos. Quiere que seamos justos de verdad. Y por eso tenemos que correr como quien quiere ganar. Y aún con nuestras heridas, aún con nuestros dolores, tenemos que cobrar más fuerzas y confiar más en Dios, porque es la única manera de superar los problemas que enfrentamos en esta vida. Sigamos a partir del versículo 14. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Veamos, es una advertencia. Debemos de seguir buscando el bien y seguir tratando de obedecer a Dios y de vivir en paz con todos. Y nos dice que viene una amenaza en la vida de la iglesia. Es la amenaza de personas que quieren crear problemas y divisiones dentro del grupo que es la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Siempre puede haber gente que quiere meter cizaña, como decimos, que quiere provocar disturbios dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Son personas que necesitan la disciplina de la iglesia, la disciplina de Dios, y que sí tenemos que amarlas, pero es importante de cuidarnos de ese tipo de problema. Versículo 18. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de una trompeta, ni la voz de Dios dándoles mandamientos. Los que oyeron esa voz en el monte Sinaí pedían que se callara, pues no podían obedecer el mandamiento que les ordenaba. Deberán matar a pedradas o con una lanza a cualquier persona o animal que ponga un pie en este monte. Tan terrible fue lo que ellos vieron en ese monte, que Moisés mismo dijo: estoy temblando de miedo. Nos recuerda al tiempo del monte Sinaí, cuando Moisés recibió la ley, cuando el pueblo de Israel, en su desobediencia, su terquedad, estaba entrando en el pacto o esa alianza con Dios en el Sinaí, pero que Dios se reveló por tormenta, por fuego, por oscuridad, por nube. Tuvo que impresionarlos con su soberanía para que le hicieran caso. Y el mandamiento fue terrible. No querían obedecer y sabían que eran incapaces de obedecer a Dios por su cuenta. Por eso Moisés incluso temblaba de miedo. Pero nos dice que nuestra situación es diferente, es distinta. Nosotros no estuvimos en el Sinaí, no vimos todo ese espectáculo de muestra de poder. Nosotros hemos escuchado otra cosa, hemos visto otra cosa. Y nos dice que ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, que vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios. Allí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos y a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, quien juzgará a todo el mundo. También se han acercado a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. Se han acercado a Jesús. Y recuerden que por medio de Él, Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir,
hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino pide venganza. Veamos esa sección. Nosotros, los cristianos, no nos hemos acercado al monte Sinaí en el desierto lejos, sino nos hemos acercado a la ciudad celestial, a la ciudad de Jerusalén, pero no Jerusalén que está allá en Israel, a que uno puede ir en avión ahora, sino a la ciudad de Jerusalén que está en el cielo, es decir, a esa morada de Dios eterna preparada en el cielo para nosotros. Dios nos está preparando para entrar en ese estado de perfección, ese estado de beatitud y de gloria. Y nos vamos acercando a ese Dios por medio de Jesús. Vamos acercándonos al cielo por medio de Jesús. Y también vamos acercándonos con esa gran nube de testigos a ese cielo, porque ellos tienen también ese privilegio de cohabitar en el cielo, en el reino de Dios. A eso estamos llamados, a eso estamos invitados, y que es lo que Dios, por medio de Jesús, lo hace posible. Jesús lo hace posible con su sangre derramada en la cruz. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Ir al cielo por mi cuenta sería imposible, porque yo soy un pecador. Todos los que estamos participando en este estudio somos pecadores, pero Jesús nos ofrece el perdón de nuestros pecados y nos limpia de la impureza provocada por nuestros pecados. Entonces también Jesús es mejor que Abel, uno de los grandes testigos de fe, porque Jesús no solo derrama su sangre como víctima de un asesinato como Abel, que pide la justicia de Dios, sino Jesús vierte su sangre para perdonarnos. Eso sí es realmente diferente. Pero vamos a terminar este capítulo. Versículos 25 y 26 en adelante. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. No lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron, no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo. Porque ahora Él dice, otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Tengamos cuidado. Dios nos manda advertencias desde el cielo, principalmente en la palabra de Dios que es la Biblia, pero también en el mensaje de la predicación, en el mensaje que recibimos cuando abrimos las Escrituras, en el culto, en la adoración. Cuando estamos en oración, cuando tenemos estos como flechazos de corazón que nos dice, Dios, algo está pasando aquí. No podemos rechazar al consejo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda todas esas advertencias para que aprendamos, para que le hagamos caso. Y si no hacemos caso a Dios, que quiere nuestro bien, que quiere nuestra santidad, entonces no vamos a poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Más bien podemos recibir el castigo. Y dice que tenemos que poner nuestra fe en ese Dios que eliminará las cosas que son contingentes, cosas que se pueden cambiar. Hará temblar la tierra de nuevo. ¿Por qué? Porque la tierra, la vida que conocemos en este mundo, está fundada sobre las cosas que no se pueden mover. La voluntad de Dios, el poder de Dios.
la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios. Puede ser que toda la tierra se derrita, está bien. Quedará la vida y el reino de Dios. Y nosotros, por la gracia de Dios, participaremos en ese reino, en esa vida eterna, porque es precisamente eso lo que anhelamos con nuestra confianza en el Señor. Ahora hemos terminado el capítulo 12. Nos queda muy poco de la carta a los Hebreos. De hecho, la próxima semana terminaremos la lectura de esta carta. Si hay algo que tenemos que tomar de ese capítulo, si hay algún aprendizaje más básico, es que tenemos que confiar en Dios y seguir el ejemplo de Jesús. Jesús que fue obediente hasta la muerte y que con su obediencia ha logrado restaurarnos al Padre, a una buena relación, y nos ha hecho que estemos libres del castigo del pecado. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que en la Iglesia Episcopal San Jorge todos los domingos tenemos la celebración de la misa y los otros oficios litúrgicos a las 11 de la mañana en el templo con la congregación. Pero también tenemos oficios en línea a esa misma hora por YouTube y por Facebook. Todos los jueves tenemos el estudio bíblico en línea a las 6 de la tarde. Y periódicamente tenemos oficios especiales en los días de las fiestas mayores. Como el día de mañana, el 23 de abril, tendremos un oficio breve por la celebración del Día de San Jorge. Y es importante que reconozcamos el valor de nuestro santo, el santo de nuestra iglesia. Pero vamos a hablar más de eso mañana y también el domingo durante la celebración dominical. Que Dios los bendiga y ojalá podamos volver a estudiar la Biblia juntos.